Hola, excelente tarde a todos los que nos ven y nos escuchan. Estamos con el doctor Luis Alberto Márquez Rodríguez, especialista en medicina de urgencias. Y bueno, vamos ahorita nada más rapidito un corte y regresamos ya para platicar con él, con calmita. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 22 91 99 14 10. Hola, regresamos aquí con el doctor Luis Alberto Márquez Rodríguez, especialista en medicina de urgencias. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias. Sí, gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. No, mío. Bueno, primero que nada, como ya me estabas comentando, ¿no? Estudiaste aquí en la Universidad Veracruzana. Así es, mi alma mater, la Universidad Veracruzana, Campus Veracruz. Soy de la generación 98-2003. Y bueno, posteriormente hice el internado médico de pregrado en el Hospital General de Zona número 50 en Lerdo de Tejada, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, como usted también lo sabe, doctor, pues todo un añito ahí de prácticas. Háblame de tú. Muy bien, de prácticas y demás. Posteriormente el servicio social en la región Papantla 1, en ese entonces Oportunidades, en el 2005. Y bueno, esa fue prácticamente mi formación como médico cirujano, como médico general. Y posteriormente, bueno, hice la especialidad en el Hospital General Regional número 1 de Orizaba, Ignacio García Telles. ¿Sí? ¿Cuántos años son ahí ahorita? 3 años. De hecho, siguen siendo 3 años para la especialidad de urgencias. Como tal, están las miras a que sea ya de 4 años. Dependiendo, hay en algunos países donde son de 4, donde son de 5, donde son de 7 años, incluso el urgenciólogo es muy quirúrgico, cosa que desafortunadamente aquí en México no lo es tanto. Sí, o a lo mejor también en lugares como en España, donde yo sabía todavía, no había... No, como tal, efectivamente, no hay urgenciólogos como tal, pero sí, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, como, bueno, obviamente aquí en México la especialidad es relativamente nueva, apareció a partir del temblor de 1985 y se inició la especialidad en 1986 en el Hospital de Balbuena, del Departamento del Distrito Federal en ese entonces. Que ese es más bien de trauma, ¿no? Pues sí, efectivamente, es más que nada de trauma, como todos los hospitales en ese sentido, como Joco, La Villa, todos ellos son hospitales mucho de trauma, a comparación, por ejemplo, del Instituto Mexicano, del Seguro Social, del ISSSTE, se ven más pacientes metabólicos. Incluso aquí mismo en Veracruz, en el Hospital Regional, la especialidad de Veracruz, también son pacientes, sí, obviamente hay pacientes metabólicos, pero sobre todo mucho paciente de trauma, ¿no? Entonces, vale, primero que nada, ¿por qué medicina? Pues influencia familiar. También, influencia familiar, tengo una hermana que es médico, ella ya tiene sus buenos años ya egresada, también de la UB,
la doctora Gloria Mercedes Márquez, mi hermana, le mando un saludo, reside en Campeche, su esposo también es médico, son de la generación 75, 80, ya tienen sus buenos años de egresados. Y pues bueno, ¿no? Creces en ese ambiente, dentro de pláticas y demás, te inspira. Obviamente tienes ahí con el paso de los años, de repente le quieres cambiar y quieres volverte que ingeniero, que siempre no. Al final de cuentas, bueno, ya la vocación como tal ya la tengo fija, que ya la meta desde que estuve en Bachilleres de Veracruz. Ya eso fue en la generación 95-98 y bueno, afortunadamente entré a la carrera de medicina. ¿Y luego lo de urgencias surgió a partir de la carrera o cuando estabas en el internado, como mucho? O... Así es, quería ser cirujano, pero obviamente como todas las anécdotas que nos suceden cuando somos internos, tienes ahí situaciones donde al final de cuentas como que ya le pierdes el amor. Y bueno, encontré en la medicina de urgencias, cuando roté efectivamente en el área de urgencias, tiene una adscrita ya actualmente jubilada, la doctora Fuentes Rodríguez, que bueno, se volvió prácticamente mi tutora y ella pues me inspiró para hacer urgencias, y desde que terminé el internado y demás, siempre quise hacer urgencias. Hice obviamente, sin pena comentarlo, hice un primer ENAR. Obviamente no quedé, solamente hice un segundo y ya en ese accedí a hacer medicina de urgencias. Y bueno, es que hablar de urgencias es hablar prácticamente de todo, ¿no? Entonces... Efectivamente, hay que tener un conocimiento de muchas de las patologías. El urgenciólogo como tal ve desde lo más letal a lo más común, y hablamos de lo común, bueno, faringitis, gastroenteritis y demás, que al final de cuentas son padecimientos que en un porcentaje pequeño, pero pueden llegar también a representar un peligro en la salud de alguien, y obviamente situaciones o enfermedades letales, infartos, eventos vasculares cerebrales, el mismo paciente con politrauma, en fin, una gran variedad de patologías. Yo no hice medicina de urgencias, pero estuve 4 años en urgencias en el Gregorio Marañón en Madrid, y estuve un año más en Canarias. En sí hice 5, o sea que no lo haces, pero obligatoriamente era un año, pero decidí hacerlo estar. Entonces aquí básicamente lo principal, lo más importante para comenzar con la cuestión de la urgencia sería quizás la rapidez, ¿no?, con que se lleva a cabo el momento en que llega pues el paciente, ¿no? Que a lo mejor piensas que no tiene nada, y a lo mejor el que más va gritando es el que no tiene nada, y a lo mejor el que está tranquilito pues tiene algo, ¿no?, así es, que se está muriendo. Efectivamente, ¿no? Hay pacientes que hacen mucho ruido, por llamarlo de esa manera, y bueno, al final de cuentas tienen patologías leves, y hay pacientes que, como comentas, no hacen un ruido de nada, no comentan y traen realmente algo muy muy grave, ¿no? Afortunadamente ahorita todos los sistemas de urgencias están implementando algo que se llama triage. Actualmente, aquí en México, ¿a partir de cuándo se está usando esto? Como tal, bueno, en la institución donde yo trabajo, que es aquí en Veracruz, en el Hospital General de Zona número 71 del IMSS, en general, en el IMSS como tal tiene aproximadamente entre 4 o 5 años que se empezó a implementar de manera ya formal, 3 que se empezó obviamente a hacer ya como tal el triage, incluso con el manual de procedimientos y todo. Y como tal el IMSS modificó un triage, un sistema de triage. En el mundo hay, si mal no recuerdo, son 6, pero el más que más se ocupa es el de Manchester modificado, y es el que prácticamente el IMSS ocupa, ¿no? Y en base a eso, los pacientes se valoran no por orden de llegada, que era como se hacía en antaño, ¿no? Y eso desafortunadamente pues sí podía dar problemas en la pesquisa de efectivamente, ¿no? Como comentamos, pacientes que a lo mejor llegan con un infarto, pero obviamente por la magnitud del dolor hay pacientes que obviamente no emiten ningún tipo de sonido o de queja, y hay pacientes que a lo mejor por un cólico intestinal pueden venir gritando, ¿no? Y obviamente pues te dejas llevar por la impresión, ¿no? Actualmente, bueno, el triage
busca clasificarlos en 5 prioridades, un color para cada una de ellas, en base a signos vitales, en base a si tiene el paciente ausencia obviamente de ciertos signos, para considerarlo en todo caso que es un paciente rojo y que necesitas obviamente darle reanimación inmediata, o es un paciente de color naranja, por ejemplo, que trae un evento vascular cerebral, otros pacientes, por ejemplo, con alguna enfermedad renal, que de alguna u otra manera tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca por sobrecarga, lo clasificas como amarillos, y algunos pacientes que clasificas como verdes o azules dependiendo de sus padecimientos, faringitis, cosas prácticamente de consulta externa, ¿no? Y a cada uno de ellos se le da un tiempo de atención inmediata, menos de 10 minutos, menos de 30 minutos, menos de 120 y menos de 180. Entonces eso al final de cuentas te hace optimizar el personal, obviamente, que está en el servicio para dar una mejor atención, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé fue en el 2004, de R1, me acuerdo que el primer día, pues a mí el que me lo decía todo para dónde iba, casi era el camillero. No, pues sí, fíjate, si sangra de aquí, no, pues otorrino, si está acá, va para allá. Si viene con trasplante, ya directo al digestivo. Y también nos manejamos así con consulta, con ambulante se llamaba, pacientes a lo mejor con un EPOC, ya había observación, que eran pacientes ya a lo mejor que habían convulsionado, que tienen que ir en camilla, ya pacientes más delicados, y bueno, pero, y aquí lo que más llegas a ver aquí en Veracruz, tú tienes ¿dónde trabajas ahorita? Actualmente en el Hospital General de Zona 71. Y ahí ¿qué es lo que más sueles recibir ahí de entrada? ¿Sí? Como tal, el grueso de los pacientes son pacientes, por ejemplo, hipertensos, pacientes con crisis hipertensivas, descontrol tensional, pacientes diabéticos, obviamente muchos de ellos ya con complicaciones micro y macrovasculares, sobre todo pacientes con infecciones de tejidos blandos, pie diabético obviamente, o si no algún otro tipo de infección, gastrointestinales, urinarias, respiratorias, mucho paciente nefrópata y demasiado paciente obviamente con enfermedades renales. En general es el grueso de los pacientes que vemos, ¿no? Pero obviamente si llega el paciente obviamente infartado, para cual, bueno, a nivel nacional en todos y cada uno de los sistemas de salud existe obviamente la atención de código infarto en el caso del IMSS, pero hoy tenemos pacientes de ese tipo, pacientes con eventos vasculares cerebrales, que también hay un código llamado código ictus. Entonces, pero en general son pacientes con descontroles tensionales, metabólicos y procesos infecciosos. Por lo regular serán también pacientes que no se cuidan, ¿no? Desafortunadamente, como todo, que a lo mejor llegan también y dicen, no, pues vengo por esto, y de repente le haces un examen, ¿no? Y salen a lo mejor con la glucosa 500, la presión también a 200 y pico, y ya de ahí te vas y... Sí, definitivamente, ¿no? Hay pacientes que llegan con complicaciones agudas de la diabetes, obviamente hipoglucemia, ¿cómo se llama? Cetoacidosis diabética y síndrome hiperosmol hiperglucémico. No son tan frecuentes como los crónicos, con complicaciones crónicas, pero sí, definitivamente, y son pacientes, sobre todo la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, que de alguna u otra manera sí requieren un manejo más intensivo. Como comentabas, el urgenciólogo como tal tiene que integrar, al menos en 10 minutos, tener al menos entre 3 y 5, en promedio 5 diagnósticos o impresiones diagnósticas posibles de lo que recogió tanto del interrogatorio como de la revisión del paciente, porque es un paciente que llega muchas veces sin nada, sin estudios, sin nada absolutamente, solamente sus antecedentes y su padecimiento. Sí, pues es importante también, a lo mejor si llega con un infarto, ya el cardiólogo va a llegar cuando tú ya hiciste el electro o ya diagnosticaste, o ya la clínica, ¿no? Que te va a orientar, ves el electro, a lo mejor tal, e incluso ya lo tienes que meter al cuarto de shock o no sé. Sí, ¿no? Y ya después ya, pues él viene ya como quien dice, ya cuando está el paciente, pues, una vez estabilizado, o a lo mejor que está muy mal, ¿no? Pero que tú ya interveniste, diagnosticaste y ya va sobre... Sí, efectivamente. Desafortunadamente la medicina institucional es totalmente distinta a la medicina privada, ¿no? Obviamente los pacientes infartados, en este caso hablando un poquito de medicina en cuestiones de infartos con elevación del segmento ST, que son pacientes que se deben obviamente de manejar, lo ideal es con cateterismo cardíaco, ¿no? Pero bueno, a nivel privado se tiene esa posibilidad, ¿no? Es un paciente que inmediatamente llega, menos de 10 minutos, ya tienes un paciente
ya tiene su Pues electro. todas las posibilidades también por esto. Efectivamente, ¿no? Hay un margen mayor, hay una baraja mayor, más amplia. ¿Por qué situación? Porque bueno, hay el recurso económico y en 10 minutos... la apaterapia, ¿no? Sí, ¿no? Ya le hablaste al cardio, ya tienes tu electro, $70,000 por día. ya le hiciste tu kit cardíaco, ya tienes tus troponinas, el paciente y entonces ya es prácticamente menos de 30 minutos el paciente ya está pasando a sala de hemodinamia para un cateterismo. Desafortunadamente a nivel institucional no todos los hospitales cuentan obviamente con cardiólogo y mucho menos con sala de hemodinamia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como urgenciólogos, lo primero que prácticamente es el paciente llega, confirmas obviamente por clínica y electro el paciente infartado, y si está en periodo de ventana, pues obviamente el tratamiento es un trombolítico, ¿no? Y afortunadamente, mientras más esté en periodo de ventana, mejores resultados tiene, pero de alguna u otra manera... que por un lado es más carga, pero también pues tienes más campo de acción, también, no más... más experiencia, más... Efectivamente, sí es algo que nos da mayor experiencia en el manejo de ese tipo de pacientes. Pero sí, como comentaba, ¿no? El manejo de medicina privada institucional es distinto, desafortunadamente. Entonces, bueno, así para que la gente sepa también, cuando llega un paciente en la urgencia, está esto así, llega un paciente con un dolor torácico. Hay que... Sí, efectivamente, un paciente como tal, cuando llegue con dolor de tórax, dolor de pecho, lo primero que se hace es, y llega obviamente a triage, lo primero que nada es clasificar, es dentro de las, ¿cómo se le llama? De lo excluyente de todos los pacientes, el paciente que llega con dolor de tórax inmediatamente se pasa a electrocardiograma para poderlo obviamente clasificar. No es como por ejemplo que vaya con cólico o que vaya con dolor de garganta, inmediatamente es, doctora me duele el pecho, inmediatamente se pasa electro, se toma el electro y entonces se ve. Si el electro es normal, obviamente se busca otro origen y se le da un determinado color. Un paciente que pasa el electro inmediatamente y se toma el electro y se ve obviamente un desnivel del ST positivo, entonces inmediatamente ese paciente se clasifica como de reanimación. Hay que pasarlo inmediatamente a traumachoque y hacer, obviamente, como dijeron los cardiólogos, el tiempo es miocardio. Entonces, mientras más rápido vamos a hacer obviamente el diagnóstico e iniciar el tratamiento, mucho mejor. Y también me comentabas el otro día que estábamos hablando, que estabas de guardia. Sí, en la terapia intensiva. Ajá, también manejas ahí. Sí, el perfil del urgenciólogo afortunadamente da para, pues prácticamente vemos patología aguda, obviamente, mi respeto obviamente para los médicos de medicina del enfermo estado crítico, obviamente. Pero sí, afortunadamente tenemos esa posibilidad. El perfil da para prácticamente veamos pacientes en terapia intensiva y bueno, ese día que estábamos platicando estaba yo precisamente de guardia en una clínica privada de aquí de Veracruz. Te dije que descanses y dije, bueno, pues que te sea leve ya. Efectivamente, pero sí, tenemos esa posibilidad de ver pacientes de esa magnitud. Y por ejemplo, ahora vamos a ver un poco de atrás para adelante. En terapia, ¿cuál es el paciente que más te llega, que más manejas tú? Pues en terapia más frecuentemente, pues prácticamente en el ámbito privado, que es donde laboro en terapia intensiva, donde más me llega, de hecho es variado, pueden ser pacientes posoperados pueden ser neurocríticos por trauma craneoencefálico, obviamente infartados, pacientes posterior al cateterismo, pacientes con alguna complicación aguda de la diabetes, obviamente eventos vasculares cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos, y muchos de ellos pues obviamente posoperados de algún tipo de drenaje o algo, o pacientes por ejemplo que luego desafortunadamente tienen alguna patología abdominal y por la misma severidad se operan y bueno, obviamente tienen una descompensación importante, obviamente aunado a lo mejor a sepsis, choque séptico y demás, entonces obviamente deben de pasar a terapia. Realmente es muy variado los pacientes que pueden llegar a terapia. O sea, sería neurocirugía, cardiología. Efectivamente, hay prácticamente de todos, pacientes neurocríticos. Bueno, lo mismo prácticamente, ¿no? Que en todos lados, pero... Así es. Sí, efectivamente, y bueno, en general, como te comentaba, es muy variado el campo de acción, ¿no? ¿Y a ti qué es lo que más, de la urgencia, qué es lo que más te gusta? Desde que comenzaste la especialidad, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta, el paciente cardiovascular y el paciente con politrauma.
paciente con politrauma es muy especial, obviamente, y hay que actuar muy rápido, ¿no? En ese sentido, son pacientes que pueden llegar con un accidente a la vuelta del hospital, como luego muchas veces son pacientes que vienen de carretera, donde la extracción fue muy tardada, porque muchas veces luego son impactos de muy alta energía, luego no los pueden sacar del habitáculo, tienen obviamente que ocupar las quijadas de la vida, en fin, luego son extracciones de 40, 50, una hora, más el traslado. Son pacientes obviamente que por el mismo tipo de politrauma sangran, llegan ya con cierto grado de choque polémico, entonces son pacientes realmente muy difíciles de manejar, pacientes también obviamente con trauma de bala, obviamente con baleados. Desafortunadamente el grado de inseguridad que hay en nuestro país ha hecho que aumente obviamente la incidencia de este tipo de pacientes, y también son pacientes muy complejos. Obviamente son pacientes que, bueno, se les da el manejo inicial lo más rápido posible, e inmediatamente tienen que pasar obviamente a cirugía para control. Y bueno, de así daños. para que nos cuentes un poco, cuando llega ese tipo de paciente, para ti, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo primero que cuando llegas al paciente lo que...? Sí, prácticamente ese tipo de pacientes se deben de abordar en base a un protocolo de ATLS, obviamente, es el apoyo vital avanzado en trauma, y pues, obviamente va por escalas, ¿no? Revisión primaria, revisión secundaria, obviamente tienes que ver si el paciente tiene el estado de conciencia, en base de ello te va a decir el grado de perfusión que tiene. Y la revisión es obviamente inmediata, ¿no? Tienes que valorar el estado de la vía aérea, el paciente satura adecuadamente, hay patologías que comprometen al paciente inmediatamente, sobre todo a nivel torácico. Estamos hablando de, por ejemplo, pacientes que se accidentan a nivel automovilístico, son pacientes con trauma de tórax, con trauma abdominal, muchos de ellos simultáneos, pacientes que pueden tener sangre libre a nivel, en alguno de los hemitórax, contusiones obviamente del tejido pulmonar, también contusiones miocárdicas, hacer derrame hemopericardio, en fin, incluso las mismas contusiones también pueden producir alteraciones del ritmo en el corazón, ¿no? Entonces es un paciente muy complejo que puede estar en ese momento con choque por pérdida de sangre, en ese momento hacerte arritmias, que tengas que intubar, porque efectivamente incluso trae hasta a lo mejor trauma de garganta. Entonces realmente son pacientes muy Entonces interesantes. ya urgenciólogo, así como tal, como la especialidad, podremos decir también casi por manera de chiste, todólogo. Pues sí, efectivamente, hay que ver de todo. A un neumotórax, que a un derrame pericárdico, que a lo que sea. Sí, así es, o sea, y al final de cuentas hay que estar preparado para todo ello, ¿no? En algunos hospitales, bueno, se tiene a la mano, actualmente ya se usa mucho el ultrasonido, sobre todo para medicina crítica y emergencias, donde prácticamente puedes hacer, si tienes un paciente con un hemopericardio, prácticamente puedes tener, obviamente tienes la habilidad y tienes a la mano un ultrasonido, puedes prácticamente tú mismo drenarlo, ¿no? Si tienes obviamente la habilidad, no tienes que esperar forzosamente que algún otro especialista, que obviamente es muy respetable su especialidad, te lo tenga que drenar, ¿no? Sí, eso sí. Lo sabes hacer, si ya tienes la práctica y todo, pues... Efectivamente, ¿no? Entonces actualmente el ultrasonido se ocupa para muchas cosas, incluso hasta para reanimación de pacientes, pero obviamente, como platicamos, algunas instituciones privadas lo tienen, otras instituciones públicas desafortunadamente no. Entonces ahí es donde entra la parte de la preparación en la especialidad y también la habilidad que puedas tener. Bueno, vamos a una pausa comercial y seguimos platicando con el doctor Luis Alberto Márquez Rodríguez. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical.
Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Bueno, estamos platicando con el doctor Luis Alberto Márquez Rodríguez, especialista en medicina de urgencias. Me comentabas, ¿no?, que trabajas en el medio gubernamental, institucional, y también en medio privado. Y me comentabas también, ¿no?, de que en algunos lados, que el especialista, que es más fácil, bueno, porque se cobra, porque tal. ¿Cuál serías tú la diferencia que hay entre la medicina institucional, la privada? ¿Y qué es lo que faltaría implementarse a lo mejor en la institucional? Que a lo mejor, como te decía, no puede haber un excelente médico, pero a lo mejor puede faltar determinado diagnóstico, determinado aparato, determinado tratamiento, y a lo mejor también en la privada, ¿qué se podría mejorar también? No sé qué. Claro. Bueno, como hemos platicado, las diferencias son abismales, ¿no? Bueno, sobre todo abismales en el sentido de la prontitud, ¿no? Al final de cuentas, en medicina todo es protocolos, siempre van a ser protocolos. Sí, que debería ser igual, ¿no? En la privada que en la efectivamente. Eso ya no es cosa de pago, ¿no? Es algo que es, como tú me decías, no de un infarto. O sea, tiene que ser un dolor torácico, un electro al momento, o sea, sí o sí, ¿no? Así es, ¿no? Desafortunadamente luego, y es sabido por todos, las carencias a nivel institucional en nuestro sistema de salud es terrible, ¿no? Desafortunadamente, y todos lo sabemos, cada vez el presupuesto año con año al sistema de salud, al menos en este país, es muy malo. Es solamente se destina, si mal no recuerdo, el 3% del Producto Interno Bruto al sistema de salud. Y de ese 3% llegará el 3%. El 3%, efectivamente, ¿no? Desafortunadamente todo eso hace que demerite mucho la atención. Hay que ser sinceros, ¿no? El Instituto Mexicano de Seguro Social es el sistema de salud más grande de Latinoamérica. A nivel, en cuestiones de números, atiende 70 millones de mexicanos. Entonces, desafortunadamente se ve sobrepasado. Como comentas, puede haber una excelente calidad en el material humano, pero si no se tienen las armas, o en este caso la infraestructura y demás, para poder hacer una atención, incluso también, no es por nada, pero hay mucho déficit de médicos en general, tanto médicos familiares como médicos especialistas de las distintas ramas. A nivel institucional hay muchas plazas de urgenciólogos, habría déficit. Incluso definitivamente todavía hay déficit de urgenciólogos. Hay plazas todavía libres en muchos de los hospitales, tanto aquí en Veracruz como en los hospitales periféricos. Estamos hablando de San Andrés, de Lerdo, en Cardel. Son plazas, por ejemplo, que yo conozco, que en su momento, cuando egresé, yo estuve en algunos hospitales periféricos, Lerdo, pasé por Jalapa, pasé por Cardel, y son hospitales que al final de cuentas siguen teniendo déficit de médicos. Desafortunadamente luego dice uno, los hospitales son unos en el turno matutino, son otros en el turno vespertino, son otros en el turno nocturno, y otros incluso en fines de semana, en jornada, ¿no? Ya no hablemos de días festivos, donde obviamente el personal prácticamente se limita, y se limitan muchas cosas, no solamente el personal, incluso material, todo. Entonces todo ello desafortunadamente nos amarra mucho de manos para poder realizar muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Bueno,
sin miedo, si hay alguien del gobierno mirándome, de verdad, falta mucha inversión, más que inversión, prácticamente dar la parte de que se debe de presupuesto al sistema de salud, que llegue realmente para obviamente tener una mejor calidad para toda la derechohabiencia, ¿no? Es tripartita prácticamente ese dinero que se infunde al sistema de salud, pero sí definitivamente falta mucho, ¿no? Y la contraparte de lo que es el área privada, que bueno, depende mucho también, obviamente, en este caso, pues no se le puede hablar de derechohabiente, ¿no? Tenemos que hablar prácticamente como una especie de cliente. Si tiene obviamente la posibilidad económica de pagar cualquier tipo de atención, llámese alguna una cirugía de tipo neurológico urgente, o incluso estamos hablando de algo cardiovascular, un cateterismo, pues obviamente son cuestiones que abarcan entre los 300, los 400 mil pesos de atención prácticamente, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, y el grueso de la población de nuestro país. Aquí los políticos, la mayoría van ahí al hospital de 16 de septiembre. Ah, ¿no? Claro, son pacientes que van ahí el 16 de septiembre, van a todos y cada uno de los hospitales privados. Y un poco paradójico, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en España y, por ejemplo, la Casa Real, cuando era un parto, se atendían en la Rubens. Pero, por ejemplo, cuando le dio el infarto cerebral a Marichalar, corrían a la medicina institucional. A mí me tocó estar en la urgencia una vez y estaba yo ahí, llegar Zinedine Zidane, porque el traumatólogo del Real Madrid trabajaba ahí y él pues fue a la urgencia de ahí y esperó como cualquier persona normal. Y en cambio aquí pues tú no vas a ser un político ahí en una institución, digo, rara vez, ¿no? No, por no decir nunca, pero también obviamente el sistema de salud en España es totalmente distinto, ¿no? Aquí al mexicano. Entonces, pues sí, ¿no? Sobre todo eso, la falta pues falta muchas cosas, infraestructura sobre todo, y pues también... ¿Qué sería lo que más falta? Porque tú como médico, tú puedes ser excelente médico. ¿Qué es lo que faltaría más? En cuestión de diagnóstico, de tratamiento, de instalación, de organización a lo mejor. Pues prácticamente hay que ser sincero, ya el sistema de salud, todo el sistema de salud, algunos más que otros obviamente, por ejemplo en el caso de la institución en la que yo trabajo, está sobrepasada por la población, ¿no? Estamos hablando de hospitales donde prácticamente se están recibiendo, hay áreas donde hay hasta 60, 70 pacientes, donde prácticamente por cama censable no debe haber más allá a lo mejor de una observación intermedia más allá de 9 pacientes, donde luego a veces hay 18, 20, un área de observación regular donde no debe haber más de 15 pacientes, llega a haber 35, 40, ¿no? Sí, y eso pasa en todo el mundo, ¿eh? Porque lo de las camillas en el pasillo, eso sí, en todos lados yo creo que la urgencia está sobrepasada. Tú básicamente una media en una guardia, no sé, de 24 horas, ¿como cuántos pacientes llegas a ver? Ok, se revaloran los pacientes que hay en el área, que en promedio son 20, 25, más los pacientes que van llegando. Obviamente yo, por ejemplo, que soy médico nocturno, que aproximadamente voy viendo igual, otros es variable, raro, puede haber menos de 10 pacientes, pero en general son entre 16 y 20 pacientes. Por turno. Entonces, por ejemplo, ves los 20 que estaban ya hospitalizados porque tienes que revalorarlos con los estudios, con todo lo que se hayan pedido en turnos previos, más los 16 o 20. Para ver si das el alta, si lo ingresas. Efectivamente, ¿no? Que viene a pedirle todo. Es correcto. Entonces, ves 35, 40 pacientes. Entonces, afortunadamente, bueno, muchos hospitales son hospitales, escuelas, tienen obviamente cuerpo de residentes que son médicos ya hechos y que están haciendo parte de una especialidad y que parte de ello, bueno, prácticamente están a cargo de uno como médico adscrito, como médico ya especialista con cierto grado de madurez profesional, y entonces son pacientes que prácticamente guías a través de, ¿no? Son médicos que valoran pacientes y obviamente te presentan el paciente y tú en base a lo que ellos consideren, bueno, efectivamente guías su raciocinio médico, si está bien, si está mal, que hay que corregir y demás. Entonces, bueno, es parte de ello, ¿no? También ellos, obviamente,
ayudan mucho, ¿no? Es una labor importante en la que ellos, ¿no? Internos también. También hay médicos internos, efectivamente, en ese hospital. Entonces, dicen por ahí que los hospitales son tan buenos como su personal becario, ¿no? Entonces, en eso también estriba sí, mucho. Pero los internos también, bueno, algo que a mí nunca me pareció, que a veces se les habla hasta de manera despectiva y todo, pero en realidad, por ejemplo, aquí en el general, pues son también son como el cimiento. Sin los internos no se haría prácticamente nada, ¿no? Y ahí también es un apoyo que... Claro. Entonces, como comentas, desafortunadamente es un sistema de jerarquías mal infundado en el sentido de que, bueno, que tengas que luego muchas veces no tener un trato bueno, porque luego desafortunadamente muchos... Sí, que se debe ser compañero. Efectivamente, ¿no? Yo siempre, o sea, puede uno ser amigos sin dejar de ser médico, con ¿no? respeto, pero... Efectivamente, pero ¿no? Enseñarle, llevarlo, obviamente, hay obviamente derechos, obligaciones, y obviamente animarlo a que haga bien la parte de su trabajo, sin olvidar que, bueno, todo eso de alguna u otra manera es parte de la formación, y tú como tal alentarlos en cuestiones de clases, en cuestiones de procedimientos, en cuestiones de todo eso, ¿no? Y eso al final de cuentas va a ser un buen médico, ¿no? Va a ser que ellos al final de cuentas sean excelentes, ¿no? Y cuando hiciste la especialidad, bueno, hacían sesiones clínicas o a la entrada, a la salida del... No, yo cuando hice la especialidad, hacíamos siempre los jueves, un jueves de sesión departamental, nos juntábamos todos las R1, R2, R3, obviamente los adscritos del área, el jefe de la especialidad, el jefe de servicio, y obviamente se tomaba algún caso que fuera interesante. Prácticamente se daba un resumen escueto, bueno, con lo básico, algunos exámenes de laboratorio y demás. Lo presentaba desde un lunes para todos tus compañeros, y el jueves obviamente hacías una presentación, ¿no? Y lo que se hacía era un caso clínico abierto, ¿no? Para prácticamente dar tu punto de vista, qué diagnóstico sindromático podías obviamente dar, y así posteriormente, ¿no? Obviamente invitabas a otros especialistas, cardiólogos, nefrólogos, gastros, en fin, con su cuerpo obviamente residentes, ya fuera de medicina interna, de cirugía, en fin, de la especialidad afín al caso, y bueno, se hacían buenas sesiones académicas, ¿no? Y las sesiones generales que se hacen en todos los hospitales, generalmente son los viernes en promedio. Y bueno, ya para terminar bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De mejorar y todo eso, tú como urgenciólogo, ¿qué necesitarías, así algo que tú dijeras, bueno, necesito esto para, yo con lo que sé, dar un mejor trato, una mejor resolución al paciente? Así algo de primera que dijeras tú, bueno, me hace falta esto a nivel institucional. Bueno, considero que sobre todo el hospital donde yo estoy es un hospital prácticamente de referencia. Muchos de los pacientes que llegan... Pero no sé, algo que pudieras, que dijeras, bueno, con esto a lo mejor... prácticamente hablando en cuestiones de atención al derechohabiente, prácticamente una mejor referencia del lugar de donde vienen, ¿no? Luego muchas veces ciertas enfermedades como tal no ameritan un manejo de ese nivel, ¿no? Entonces luego muchas veces también sobrecarga el servicio, ¿no? Entonces también esto, ¿cómo se podría mejorar? A lo mejor instruyendo mejor en los centros de referencia, dando pláticas, dando cursos. Efectivamente, ¿no? Optimizar, ver qué tipo de servicios tienen ellos, obviamente, para en su momento ellos poder hacer un mejor diagnóstico, ver que realmente el paciente con lo que tienen pueda mejorar, y obviamente o darlo de alta, o efectivamente si ya dieron un manejo inicial y no hubo una buena respuesta, pues obviamente referirlo a un siguiente nivel de atención, porque prácticamente ya sus posibilidades de atención ya se redujeron a cero, y efectivamente requiere a lo mejor de valoración del cirujano, alguna tomografía, cosas así por el estilo. ¿Y qué tanto por ciento de los, bueno, me decías que aproximadamente unos 25 pacientes, ¿no? Por turno que tienes. De estos 25, más o menos, ¿qué porcentaje tienes del porcentaje de la gente que va porque, no sé, porque se aburre, la gente que va porque no sabe lo que tiene, y gente que va que en realidad tú dices, vamos, me para los pelos y hay que salir corriendo porque esto es algo?
Sí, en promedio las consultas, por ejemplo, si habláramos de 20 pacientes, yo creo que un 30% son pacientes que incluso son hasta de consulta externa, ¿no? Son pacientes, por ejemplo, con padecimientos de 3, 4 o 5 días. A veces no falta el paciente de que me duele aquí, tengo 3 meses que me duele, ¿no? Entonces ya ahí... Bueno, pero es que te caen a las 3, 4 de la mañana. Y desafortunadamente son pacientes que llegan en la madrugada, ¿no? Y pacientes que tienen efectivamente un padecimiento letal, como tal no te los encuentras en todas las guardias. Puedes tener 1, puedes tener 2, como no puedes tener ninguno. Pero muchos de esos pacientes que llegan con alguna enfermedad de gravedad moderada, algunos de ellos pueden complicarse. Entonces ya por ahí, obviamente ya tienes que abocarte de una manera distinta. Sí, también verás mucho lo que es cólico renal, ¿no? Cólico biliar. Sí, efectivamente. Y ya tú también saber, ¿no? Si es cuestión de darle para el dolor, ¿no? O sea, a lo mejor es algo que pues, amerita una cirugía de urgencia, ¿no? Así es. Tienes que manejar todo eso. Bueno, vamos a un corte comercial y seguimos platicando con el doctor Luis Alberto Márquez Rodríguez. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambio Digital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Continuamos con el doctor Luis Alberto Márquez Rodríguez, especialista en medicina de urgencias. Bueno, ahora la cuestión también bueno, mucha gente va también a la urgencia porque no le resuelven a lo mejor en la consulta externa, o a lo mejor dicen, no, pues si me van a hacer una radiografía dentro de 3 meses, pues que me la hagan aquí. Entonces, también ese tipo de... ¿Cómo es la problemática con ese tipo de pacientes? ¿Llega a haber algún acta que levanten, alguna denuncia? ¿Tú también alguna vez has tenido la necesidad de levantar un acta, una denuncia a algún paciente o familiar? Como tal no. En general, bueno, es muy importante los pacientes que llegan a urgencias, porque bueno, al menos en la unidad donde yo estoy está dividido el sistema de urgencias, ¿no? Hay un área específica para pacientes obstétricas, un área específica para pacientes pediátricos y bueno, yo veo exclusivamente adultos. Pero algunos hospitales, por ejemplo, se ve de todo. Tenemos que ver embarazadas, niños y adultos. Y luego muchas veces la parte legal
por ejemplo, el niño que llega con una fractura de un bracito, de una pierna, algún traumatismo de cráneo, ¿no? Entonces es bien importante esto. ¿Por qué situación? Porque, bueno, obviamente el papá llega y te dice, se cayó de un árbol, se cayó de la escuela, pero ahí dices tú, bueno, ¿qué tan real es? Bueno, esa sí, situación? es otra cosa, también. Efectivamente, porque al final de cuentas, de alguna u otra manera, a ti no te consta, no estuviste ahí para verlo caer del árbol. Hay que ser realistas, ¿no? Desafortunadamente luego existe mucho la violencia intrafamiliar y obviamente no solamente sí, hacia niños, mujeres y mayores. Efectivamente, ¿no? Adultos mayores, raro mujeres hacia el hombre, pero existe al final de cuentas, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de los niños, desafortunadamente, pues sí tienes como médico como tal, hacemos algo que se llama aviso al Ministerio Público. No hacemos denuncias como tal, pero hacemos algo que se llama aviso al Ministerio Público. Hay ciertas lesiones que sí te dan a entender cierto grado de violencia, de que a lo mejor fue realizada por algún adulto o algo, ¿no? Y es ahí donde prácticamente tienes que ser muy acuicioso, hacerte acompañar a lo mejor del pediatra para decirle, oye, mira, tiene esta lesión o tiene esta fractura, en el caso del traumatólogo, ¿tú cómo la ves? No, pues sabes que yo creo que esto no es de árbol, esto no es de esto, yo creo que fue causado por determinada situación, y sí tienes que hacer ese tipo de aviso, ¿no? Desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, tienes que tener obviamente el valor moral de comunicar a los padres y decirles, ¿sabe qué? Yo considero que por esta situación hay que hacer un aviso al Ministerio Público y demás. Quien obviamente la situación fue algo así por naturaleza del niño, porque fue una travesura o algo, no hay ningún inconveniente, pero hay algunos padres que a veces sí se ponen muy, muy incómodos y pueden llegar a ser agresivos, y pues al final de cuentas no puedes pasar por alto algo así, ¿no? O el clásico paciente senecto. Yo estuve 6 meses como jefe de urgencias en el Hospital General de Zona número 11 en Jalapa, y un caso muy, muy chistoso de un señor de edad avanzada que los familiares lo fueron a dejar precisamente un 23 de diciembre, y pasó 24, y pasó 25, 31, día primero, y se aparecieron hasta por ahí el 3 de enero, ¿no? Entonces, obviamente llamando a casa, obviamente le avisas, le comunicas todo su trabajo social, y bueno, al final de cuentas, pues sí tienes la obligación de hacer incluso el aviso al Ministerio Público, porque al final de cuentas eso es abandono, ¿sí? El Código Civil habla, se llama omisión de cuidados en pacientes menores de 5 años y obviamente en adultos mayores que dependan de un tercero, ¿no? Y pues sí, al final de cuentas sí pueden llegar incluso a alcanzar la cárcel. Entonces yo me recuerdo que en esa situación yo como jefe como tal sí tuve que hacer el aviso al Ministerio Público, y sí obviamente se hizo un problema terrible. Obviamente no para mí, porque al final de cuentas actué como tenía que actuar, y bueno, por ahí tuvieron que intervenir los familiares del paciente, hablaron con el director en turno, hablaron con el delegado en turno y demás, pero bueno, al final de cuentas actuar como, ¿y eso es frecuente se debe, ¿no? Pues sí es relativamente frecuente. Sí, porque allá también, ahí me tocaba que cada vez que había puente lo iban a dejar, ya cuando le iban a dar el alta, ni casa, ni teléfono. Y eso sí, venían el martes, que ya había que su papá y su mamá era lo más importante, dando de gritos, agrediendo, y dejaron al abuelo ahí tirado todo el fin de semana. Sí, desafortunadamente sí es muy frecuente en el paciente adulto mayor, que sufre mucho de abandono, y te das cuenta de ellos. Hay pacientes que luego los ves, se ve el abandono social terrible, son pacientes que llegan deshidratados, desnutridos, con una pésima higiene y con enfermedades, y tú le preguntas en este caso al acompañante y te habla maravillas, que hace, que deshace y lo cuida y se desvive, y obviamente el estado del paciente no lo traduce así, ¿no? Entonces es evidente que si el paciente senecto desafortunadamente tiende a ser luego tener ese tipo de maltrato. ¿Has llegado a tener alguna confrontación así directa con alguien? Busca uno no tener ese tipo de problemas, ¿no? ¿Nunca has llegado a...? Como tal sí, hay que ser sincero, sí he tenido algún tipo de confrontación importante, pero bueno, buscas de alguna u otra manera. Sí, porque la urgencia es muy caliente. Sí, es un área muy dinámica en ese sentido,
pero de alguna u otra manera, bueno, tienes que ser político en ese sentido, ¿no? Tienes que ser consciente que, bueno, eres médico y no puedes obviamente rebajarte a una situación así, estás atendiendo a una persona y bueno, a lo mejor sí molesta luego muchas veces ciertas actitudes, ciertas palabras, pero bueno, si sabes que estás actuando bien, al final de cuentas, bueno, eso no debe de importar y tú, ahora sí, tú a lo tuyo, ¿no? A la atención del paciente y demás. Ya la parte, si se ofrece algo legal, si no, si hay que aclarar alguna situación. Afortunadamente, bueno, yo las veces que he tenido algún tipo de confrontación así, son pacientes que luego están inconformes por situaciones que luego suceden en otros turnos, ¿no? O que a lo mejor vienen de alguna ajenas al hospital, ¿no? Ya de atrás de la casa, ¿no? Sí, o incluso luego muchas veces vienen hasta de medio privado, donde no hubo una resolución del caso y cuando llegan contigo, pues ya vienen escamados, por llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces ya vienen con ciertas exigencias y demás, los dejas hablar, obviamente, que se explayen, que saquen todo lo que tienen y afortunadamente a mí me ha tocado que, bueno, después de que pasan y llegan así y les demuestras que con tu trabajo y con actitud profesional terminan obviamente, ¿saben qué, doctor? Disculpe, venía yo ofuscado, enojado y demás, y yo hasta la fecha nunca he tenido un problema legal. Como comentaba, como médico general egresé desde el 2003, como especialista prácticamente tengo cerca de 7 años, entonces afortunadamente, bueno, yo jamás me he visto inmiscuido en algo así, bien importante, y bueno, como comentaba... sí, porque la gente es muy exigente, entonces tienes que hacerte... Sí, no, obviamente hacerlos entrar en razón y ver, obviamente, cuál de sus exigencias realmente sí es viable y cuál no, ¿no? En virtud, obviamente, de lo que cuentas en y tu hacerle hospital, entender, ¿no? ¿no? Que a lo mejor esto no procede, o que esto es así, o que lo que tiene es de gravedad, o lo que tiene no es de gravedad, ¿no? Así es, ¿no? Y por ejemplo, la cuestión de los intentos de suicidio también es... Sí, eso también es muy importante porque luego, desafortunadamente, luego hay, sobre todo en personas de chicos o chicas de poca edad, 15, 16, que luego ya fueron regañados por el papá, por la mamá, los dejó el novio, la novia, y pasa de que se toman una cajita de paracetamol o cosas así, ¿no? O 2, 3 pastillitas de algún medicamento, de algún benzodiazepínico. Y bueno, al final de cuentas luego muchas veces es buscar atención, ¿no? El paciente suicida como tal, sí tiende a ser muy letal. El paciente que ya trae algún proceso, alguna enfermedad psiquiátrica de fondo, algún síndrome depresivo moderado o severo, generalmente buscan situaciones o soluciones en ese sentido, medicamentos o sustancias, realmente que buscan acabar con su vida y lo logran, ¿no? Hay pacientes que se acuchillan, hay pacientes que se dan un balazo. Cuando estuve haciendo la residencia me tocó una pareja, así como Romeo y Julieta, se tomaron cada uno 10 cajas de paracetamol y se lo bajaron con raticida, ¿no? Entonces, desafortunadamente, parte del conocimiento de todo esto te dice que al final de cuentas, pues sí van a lograr su objetivo, pero la intoxicación o la falla hepática por paracetamol, y obviamente si no lo mató el raticida en el momento, la falla hepática por paracetamol los mata a los 5 o 6 días, ¿no? Son pacientes que de 100, 120 mueren, ¿no? Entonces, y desafortunadamente no mueren de una manera muy amigable, ¿no? Desafortunadamente sufren. Entonces mucho, también ¿no? podría decir que al menos el intento de suicidio sí es algo que ves. Sí, relativamente es muy frecuente con la ingesta de benzodiazepínicos. Son pacientes que toman clonazepam, diazepam, cosas así, y sí, es muy frecuente, ¿no? Pero es sobre todo eso, o algunos pacientes ya psiquiátricos que toman de sus mismos medicamentos para su mismo padecimiento, ¿no? Entonces, algunos no pasa de que te provoque alguna gastritis, algunos sí pueden producir arritmias. Generalmente las dosis de algún medicamento para dormir tienen que ser muy altas para que el paciente pueda tener falla respiratoria y poder obviamente fallecer, ¿no? Entonces son pacientes que, bueno, de alguna u otra manera no son fáciles de manejar, pero obviamente dándole la atención y el manejo de sostén y sistemático, son pacientes que salen adelante, definitivamente. Entonces, ahora ya en general, ya casi para acabar, ¿qué recomendarías, por ejemplo, a la gente? Que a lo mejor, cuándo acudir, algo de alarma, y cuál sería
Digo, más o menos para que tengan la idea de cómo es la urgencia, de cómo hay que llegar, del proceder, porque luego la gente no entiende mucho eso, ¿no? Y de no ocupar, ¿no? A lo mejor cosas que saben que no son de gravedad porque quieren adelantar una radiografía, nada más saturan el servicio. Claro, sí, definitivamente las urgencias, el servicio de urgencia es un servicio muy dinámico y es muy importante poder discernir entre una urgencia real y una urgencia sentida. Una urgencia real, obviamente estamos hablando de pacientes coloquialmente hablando, una embolia, un derrame cerebral, obviamente un evento vascular cerebral, pacientes que se infartan, que son pacientes que requieren una atención inmediata, o sea, incluso menor a 10 minutos. Son pacientes que realmente son urgencias reales. Esos pacientes efectivamente, como he platicado, tiempo es miocardio, tiempo es cerebro. Son pacientes que pueden, si no morir, obviamente pueden quedar prácticamente con una discapacidad física o funcional en algún órgano importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de pacientes es importante que efectivamente son pacientes que ameritan y requieren una atención en hospitales obviamente de segundo nivel, de tercer nivel, y bueno, hay urgencias por ahí sentidas, como comentas, ¿no? No fui con mi médico familiar porque había 16 pacientes y vengo porque aquí más rápido me hacen la radiografía, ¿no? O bueno, voy por mi dolor de garganta de hace una semana, ¿no? Cosas así, o mi dolor de espalda de hace un mes, ¿no? Desafortunadamente, hay muy mala educación en el uso de los servicios de salud. Entonces, sí tiene que ver mucho, obviamente, con la conciencia de cada uno de nosotros para poder hacer un uso racional del servicio. Sí, porque hay diferencia, ¿no? Entre un dolor de cabeza de hace 3 meses que a lo mejor un dolor súbito, ¿no? Que puede ser una hemorragia subaracnoidea, que a lo mejor también el paciente diga lo contrario, ¿no? Pues no voy porque no es nada y... Sí, o pacientes, por ejemplo, que tienen, que ya han sido vistos de alguna otra manera, que han sido subestimado el dolor, sobre todo en pacientes jóvenes, y que obviamente hace semiología del cuadro y dices, bueno, este paciente muy posiblemente tenga una MAP, ¿no? Y eso es una bombita de tiempo. Sí. Bueno, también recordarles que estamos también en el canal por Facebook y por YouTube, para quien nos quieran mirar después. Y bueno, yo nada más decirte que también admiro lo que haces porque también aquí la cuestión es más complicada, no está tan sectorizado, ves lo mismo ginecología, me estabas comentando, ves traumatología, ves al no haber un lugar con médicos especialistas, pues tú tienes que hacer todo esto. Y luego aparte échate también hazle de psiquiatra, hazle de legal, hazle de... Pues en realidad ves prácticamente todo. Todo, como dijiste. Te sirve, ¿no? Por la experiencia, pero al no tener un apoyo, pues también es más difícil y la carga de trabajo es más la responsabilidad. Así es. No es fácil. Así es, sí, es bonito. Te tienen que gustar las urgencias, definitivamente. No a todo el mundo le agrada. Sí, las odias o las amas. Es correcto. Así es. Es un servicio muy bonito y bueno. Es algo que siempre quise hacer. Bueno, primeramente quería ser cirujano, después me convencí que no me agradaba tanto y una vez que dije urgencias dije esto es lo mío. Bueno, pues nada, faltó, pero bueno, agradecerte que hayas asistido al programa y bueno, otro día también cuando gustes o hablar alguna otra cosa que tal, también creo que sería importante, ¿no? Porque esto es algo no tan lo mismo sectorizado, es algo que es en general, ¿no? Que es muy importante, que es algo del día a día, no es a lo mejor como una cirugía del corazón, como una cirugía de cerebro, esto es algo que vivimos todos los días en todas las familias y a cualquiera le puede pasar, ¿no? Que acudir a un servicio de urgencias. Claro que sí, es desafortunadamente es como el uso de una ambulancia, ¿no? Nunca sabes en qué momento vas a ocuparla, igual nunca sabes en qué momento vas a llegar. Sí, a lo mejor yo caigo en tus manos. Esperemos que no, que nunca suceda. Pero pues bueno, agradecerte al doctor Luis Alberto Márquez Rodríguez el haber estado con nosotros, un placer y pues muchas gracias. Al contrario, el placer es mío, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirme este espacio tan importante. Pues gracias a ti y bueno, entonces nos vemos el próximo jueves a la misma hora de 6 a 7 de la tarde.